papa y antipapa. La investigación. Descifrando dos de las cartas de Benedicto XVI al cardenal Brad Müller. Parte 8. Por Andrea Sionch. Bergoglio, con evidentes dificultades, escribió el prefacio, tratando de ofrecer al público una idea de perfecta armonía con un papa que, según admite el Vaticano hoy, no es emérito. ¿Por qué? No hay papado emérito. De hecho, ya no dice en la portada que Benedicto es Papa emérito. Pero como esto no nos sorprende en absoluto, seguimos adelante con nuestra investigación, ofreciéndoles una exclusiva. Il Giornale volvió a hablar recientemente aquí de dos cartas que, en noviembre del 2017, Benedicto XVI escribió al cardenal alemán Walter Brad Müller, uno de los 4 cardenales de la Dubia. Una vez que se comprenda el sutil lenguaje del Papa, el llamado Código Ratzinger, se tiene el método exacto para entender el significado incluso de estas dos misivas que, en una lectura superficial, parecen en cambio completamente escamadas y vacías de significado. Hoy propondremos la primera con una lectura guiada. Prólogo. El cardenal Brad Müller, un historiador eclesiástico muy culto y amigo de Joseph Ratzinger desde hace mucho tiempo, nunca ha acogido lo que la corriente dominante sigue considerando es su renuncia al papado, y también ha hablado de ello en medios de comunicación alemanes. Como hemos comprobado, si se ve como una renuncia, la declaratio es canónicamente inválida, mientras que es perfectamente legible, más bien como una sutil declaración de impedimento para gobernar, con el anuncio de una retirada de Benedicto XVI, una renuncia al encargo, pero sin renunciar absolutamente a ser el Papa. Por lo tanto, solo hoy, después de entender la cuestión jurídico-canónica, las cartas del cardenal Brad Müller pueden ser descodificadas y comprendidas en su auténtico significado, que confirma lo que está inmutablemente sancionado por el aspecto canónico. Sin embargo, para llegar a ello ha sido necesaria una lenta maduración, una paciente reconstrucción de rompecabezas, con un enfoque interdisciplinar y lógico entre la historia eclesiástica, el derecho canónico y la actualidad. De hecho, como el Papa se encuentra en una sede impedida, no puede comunicarse libremente. Intente leer íntegramente la primera carta del 9 de noviembre del 2017. No entenderás nada de eso. Abre comillas. Su eminencia, en su reciente entrevista con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, dice usted que he creado con la construcción del Papa emérito una figura que no existe en la totalidad de la historia de la Iglesia. Por supuesto, usted sabe muy bien que los papas se han retirado, aunque muy raramente. ¿Qué fueron después? ¿Papa emérito? ¿O qué, en cambio? Como saben, Pío XII dejó instrucciones en caso de ser capturado por los nazis, de que a partir de su captura ya no sería papa sino cardenal. No sabemos si esta simple vuelta al cardenalato hubiera sido posible. En mi caso, ciertamente no habría tenido sentido reclamar simplemente la vuelta al cardenalato. Entonces habría estado constantemente expuesto al público de la forma en que lo está un cardenal, incluso más, porque el anterior papa se habría visto en ese cardenal. Esto podría haber provocado intencionadamente o no consecuencias difíciles, especialmente en el contexto de la situación actual. Con el Papa emérito, he intentado crear una situación en la que sea absolutamente inaccesible a los medios de comunicación, en la que quede completamente claro que solo hay un Papa. Si conoces una forma mejor y por tanto crees que puedes censurar lo que he elegido, por favor dímelo. Os saludo en el Señor, vuestro Benedicto XVI. Cierra comillas. En esta primera carta, sin embargo, Benedicto XVI revela con un subtexto infalible a su amigo cardenal que siempre ha seguido siendo el pontífice detrás de la inexistente institución del Papa emérito,
El papado emérito no existe. Y que nunca ha abandonado a su iglesia. Para demostrarlo citamos ahora la letra, anatomizada en párrafos, E inmediatamente después, descodificada. Primer párrafo. Su eminencia, en su reciente entrevista con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, dice usted que he creado con la construcción del Papa Emérito una figura que no existe en la totalidad de la historia de la Iglesia. Por supuesto, usted sabe muy bien que los papas se han retirado, aunque muy raramente. ¿Qué fueron después? ¿Papa Emérito? ¿O qué, en cambio? Interpretación del párrafo descodificado. Benedicto no niega que el Papa Emérito no exista, y se refiere al cardenal Brandmüller como historiador de la iglesia. A esos poquísimos papas que en el primer milenio se retiraron, expulsados por los antipapas, pero que no abdicaron. La referencia es, entre las pocas, el Papa Benedicto VIII, sobre el que ya hemos escrito aquí. Y entonces Ratzinger le hace a Brandmüller las siguientes preguntas Retóricas. ¿Y estos papas que se retiraron, cómo se quedaron? ¿Acaso eran papas eméritos? ¿O qué? ¿En qué cambió? No, siguieron siendo papas, precisamente como yo. Segundo párrafo. Como saben, Pío XII dejó instrucciones en caso de ser capturado por los nazis, de que a partir de su captura ya no sería papa sino cardenal. No sabemos si esta simple vuelta al cardenalato hubiera sido posible. En mi caso, ciertamente no habría tenido sentido reclamar simplemente la vuelta al cardenalato. Entonces habría estado constantemente expuesto al público de la forma en que lo está un cardenal, incluso más, porque el anterior papa se habría visto en ese cardenal. Esto podría haber provocado intencionadamente o no consecuencias difíciles, especialmente en el contexto de la situación actual. Interpretación del párrafo descodificado. De haber sido atrapado, de hecho, Pío XII habría abdicado para dejar a los nazis con un puñado de moscas. Ratzinger, sin embargo, se distanció decididamente de la solución de Pío XII, porque le habría convertido en un ex-papa, en un cardenal, mientras que él quería seguir siendo papa. Si Benedicto XVI hubiera abdicado realmente, añadió, la iglesia habría acabado legalmente en manos de los modernistas, con difíciles consecuencias. Tercer y último párrafo. Con el Papa Emérito, he intentado crear una situación en la que sea absolutamente inaccesible a los medios de comunicación, en la que quede completamente claro que solo hay un Papa. Si conoces una forma mejor y por tanto crees que puedes censurar lo que he elegido, por favor dímelo. Os saludo en el Señor, vuestro Benedicto XVI. Interpretación del párrafo descodificado. Con el artificio inexistente del papado emérito, creé una situación incomprensible para los medios de comunicación, pero que dejaba claro desde el punto de vista canónico que solo yo seguía siendo el Papa. De hecho, declaré que renunciaba solo al ministerio, dejando la sede vacía. ¿Había una forma mejor de quitarme de en medio? Una segunda lectura del texto solo puede aclarar aún mejor el método lógico del código Ratzinger. En la próxima cita les daremos una nueva exclusiva, con una noticia muy reciente, y procederemos a descifrar también la segunda carta enviada por el Papa al cardenal Brandmüller. Llegados a este punto, si quieres profundizar en todo el asunto, puedes consultar todos los artículos publicados de nuestra investigación aquí. Papa y antipapa. La investigación. Descifrando dos de las cartas de Benedicto XVI al cardenal Brandmüller. Parte 8. Por Andrea Ciordia.